El núcleo del pensamiento estratégico de Perón consiste en tres categorías fundamentales, indisolublemente vinculadas entre sí. La primera es la de la evolución histórica. El mundo, dice Perón, viene evolucionando y los hombres creen que son ellos los que lo hacen evolucionar. Son unos angelitos. Ellos son el producto de la evolución, pero no la causa. El mundo evoluciona por factores de determinismo y fatalismo histórico. Y lo único que estos hacen, cuando se les presenta esa evolución, es fabricar una montura para poder cabalgar en ella y seguirla. La segunda categoría del pensamiento estratégico de Perón es la de la conducción política, cuya tarea consiste en la creación de un sistema de poder destinado a cabalgar la evolución histórica, como la expresión de la política, que es el reino de la libertad, dice Perón, que crea permanentemente lo nuevo sobre la realidad que le presenta la evolución histórica en la etapa de su desarrollo. Finalmente, la tercera categoría del pensamiento estratégico de Perón es la de justicia social, que no es la búsqueda de la igualdad, sino el objetivo es la armonía del equilibrio en la estructura de poder interna. Es el apotegma de Perón, simplemente extraordinariamente conocido, que dice que todo en su medida y armoniosamente. El significado del 17 de octubre de 1945 es el primer ejercicio clásico de esta visión estratégica de Juan Domingo Perón. Para Perón, la Revolución Rusa de 1917 significa el arribo de lo social en la historia del mundo. Y puede ser que ese arribo de lo social en la historia del mundo sea bolchevique en Rusia o fascista en la Italia de Mussolini, pero siempre es lo social. Esto significa la emergencia de los trabajadores organizados contra el capitalismo y en rechazo a la masacre trágica provocada por la Primera Guerra Mundial. Esto implica que los trabajadores, como poder organizado, constituyen una tendencia imparable, esta es la estimación de Perón, en la Argentina de 1943-1945. Para eso, para enfrentar y resolver esta tendencia imparable, que es la aparición como factor fundamental de la política argentina, de los trabajadores organizados, Perón sostiene que hay que construir una montura histórica específica, capaz de conducir este proceso inevitable. Y esa montura surge de la combinación entre la Secretaría de Trabajo y Previsión del régimen militar surgido en la revolución del 4 de junio de 1943 y del cual el coronel Perón era la figura fundamental, con el sindicalismo organizado. El cruce de estos dos factores
Secretaría de Trabajo y Previsión, centro, eje del sistema de poder del golpe militar de 1943, más combinado, cruzado con el sindicalismo organizado, es lo que va a provocar, a desatar ese hecho histórico que divide la historia del país en dos sectores, que es el 17 de octubre de 1945. En el año 1944, Perón sostiene ante los grandes empresarios argentinos que la única manera de evitar una revolución comunista es organizar una revolución social de signo nacional que tenga en cuenta la continuidad profunda de la Argentina como nación. Esta es la empresa histórica de construcción de esta montura capaz de conducir la tendencia inevitable que era la aparición de la cuestión social encarnada en los trabajadores organizados. Es la tarea que va a realizar Perón en la etapa monumental, origen y causa de la aparición del movimiento nacional justicialista, que realiza entre 1943 y 1945. Y el resultado de esta empresa fundamental, fenomenal, de Perón como secretario de Trabajo y Previsión y la figura fundamental del régimen militar del 43, fue la irrupción del protagonismo de los trabajadores el 17 de octubre de 1945, lo que implicó su aparición irreversible como factor fundamental de la política argentina a partir de entonces. Este es el contenido práctico, el primero y fundamental, el fundador, el contenido práctico de la visión estratégica de Juan Domingo Perón. El segundo punto que me gustaría señalar es cuál es el contenido, las características de la visión estratégica de Perón en el siglo XXI. Lo primero que se constata es que hay un sistema global absolutamente integrado por la revolución de la técnica. En segundo lugar, lo que aparece a la vista, lo que se ve. Y lo difícil es ver lo que está a la vista, no lo que está oculto. Siempre lo fundamental es lo que se ve, lo que está a la vista. Lo que se ve en este sentido es que hay una estructura del poder mundial centrada en la relación de competencia y cooperación entre las dos superpotencias de la época, que son los Estados Unidos y la República Popular China. En tercer lugar, dentro de este sistema global absolutamente integrado por la revolución de la técnica, en la que el núcleo del poder mundial es la relación de competencia estratégica y de cooperación entre Estados Unidos y la República Popular, es que hay que ubicar el papel de la Argentina en este sistema global absolutamente integrado en la segunda década del siglo XXI. Ahora, allí lo que aparece es que la Argentina es un país mediano en términos de importancia en el sistema mundial, situado en América del Sur, el segundo en orden de relevancia
después de Brasil. Lo que esto significa es que la Argentina, como país mediano, el segundo en orden de importancia en la subregión América del Sur, su espacio de acción geopolítica es el sudamericano. O dicho de otra manera, para la Argentina como nación, en las condiciones del siglo XXI, la relación más importante en el sistema mundial de nuestro tiempo es con Brasil, más importante todavía que la que pueda establecer y deba establecer tanto con Estados Unidos como con la República Popular China. El protagonismo mundial de la Argentina, que de eso se trata, en la visión de Perón, solo es posible a través de la alianza estratégica con Brasil a la que se suman el resto de la región. Por último, un breve resumen de la concepción de la historia y del mundo de Juan Domingo Perón. Para Perón, la historia es una serie sucesiva de integraciones, tanto en el espacio como en el tiempo. El ser humano, dice Perón, por definición, solo vive en comunidad. Y esta, a través de la evolución, adquiere estructuras, esto es formas, cada vez más extensas y cada vez más integradas. El principio central de la evolución, dice Perón, es que todo lo que asciende históricamente, ya sea la tribu, la nación, el continente, el mundo, converge cada vez más profundamente sobre sí mismo. Todo lo que asciende converge, dice Teilhard de Chardin. Este es el pensamiento de fondo de Perón. La historia como una serie sucesiva de integraciones, tanto en el espacio como en el tiempo. Y a medida que el mundo asciende históricamente y converge cada vez más profundamente sobre sí mismo, lo que sucede es que adquiere una mayor densidad social. Y el núcleo de esta creciente, profunda densidad social es la cultura, dice Perón en su discurso ante el Congreso de Filosofía de Mendoza de 1950. Y la cultura es la identidad intransferible de los pueblos. Este es el núcleo del pensamiento de Perón en términos históricos. Ahora, la evolución, dice Perón, marcha con la velocidad de los medios que le impulsan, que son esencialmente dos: los del transporte y los de las comunicaciones. Ya sea que vayan desde las carretas a los aviones supersónicos, desde el telégrafo a Internet.
lo esencial es advertir que los medios que determinan la velocidad de la evolución pertenecen al dominio de la técnica. Y la técnica, es un fenómeno de raíz profundamente determinista. Es lo que Perón llama el fatalismo histórico. Por eso ahora, en el siglo XXI, donde el proceso de integración mundial del sistema se ha completado, arrastrada este proceso de integración mundial por una aceleración vertiginosa del fenómeno de la digitalización, ha aparecido una tercera categoría estratégica que va al núcleo mismo del pensamiento estratégico de Perón. Está el tiempo, está el espacio, y ahora ha surgido, por la revolución de la técnica, por el fatalismo histórico del determinismo que implica el fenómeno de la técnica en el mundo y en la cultura del mundo, ha aparecido la característica central del pensamiento estratégico del siglo XXI, que ya no es más el espacio ni el tiempo, sino la instantaneidad. Por eso, nadie puede impedir la evolución, ni siquiera puede frustrarla. En todo caso, lo que se puede hacer es acompañarla, o mejor dicho, acelerarla a través de la conducción política, que es la montura creada por ese reino de la libertad que es la política en cada época histórica. Esta es la concepción de Perón de la historia y del mundo. Hay que agregar que para Perón no hay más historia que la presente. Seguía por el principio establecido por Carl Smith, que dice: en la política no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente. Por eso, lo que verdaderamente importa, en definitiva, de este examen sobre la visión estratégica de Juan Domingo Perón, es Perón hoy. Perón en el eterno presente de la política. Y eso hace que el Perón hoy sea la presentación intransferible de la visión estratégica de Perón en las condiciones del siglo XXI y específicamente del 2021 en la Argentina, que es el hogar de todos. Muchas gracias.